Hola a todos, mi nombre es Jairo Andrés del Río Henao y en este momento vamos a observar cómo podríamos desarrollar uno de los puntos propuestos en la tarea de matemáticas. En el siguiente cuadro aparece la información que resultó de entrevistar a 520 familias acerca de su estado social y el número de hijos que tenían. Observamos pues una tabla de doble entrada donde nos muestra la cantidad de hijos y su total y nos muestra el estrato de cada una de las familias y su total. Podemos hacer una lectura de la primera fila donde nos dice que ¿cuáles son las familias que tienen 2 o más hijos? Vemos que en el estrato 4 hay 0 familias, en el estrato 3 hay 40 familias, en el estrato 2 hay 70 familias y en el estrato 1 hay 60 familias, para un total de 170 familias. Es decir, 170 familias son las que tienen 2 o más hijos. La misma lectura podemos hacer para los que tienen un hijo y para los que no tienen hijos. ¿Cierto? Y luego podemos observar o podemos leerlo de manera vertical cuáles son las familias de estrato 4 que tienen hijos o no tienen. Por ejemplo, hay 50 familias que tienen un solo hijo y hay 30 familias del estrato 4 que no tienen ningún hijo. En total tenemos 80 personas, o 80 familias mejor, encuestadas que pertenecen al estrato 4. Es interesante observar antes de continuar cómo sería la lectura de el 80, por ejemplo. Es decir, cómo se hace la lectura de estos números que están señalados. Entonces tenemos, por ejemplo, que el 80 corresponde al cruce que existe con el estrato 2 y con el número de familias, con las familias que tienen un solo hijo. Así pues vemos que 80 corresponde a familias del estrato 2 que tienen un hijo. Si observamos el 60, podemos ver que hay 60 familias en el estrato 1 que tienen 2 hijos o más. A partir del cuadro se definen estos conjuntos. Podemos ver que el conjunto A es igual a X, tal que X son las familias que tienen 2 hijos o más, es decir, esta. Y el total de elementos de ese conjunto son 170, es decir, 170 familias tienen 2 o más hijos. El conjunto B es igual a X, tal que X son las familias que tienen un solo hijo, es decir, aquí, estas. Y ese conjunto equivale o tiene 280 familias, es decir, 280 familias tienen un solo hijo. La misma lectura podemos hacer para el resto de conjuntos. Por ejemplo, para el D, el conjunto D es igual a X, tal que X son las familias pertenecientes al estrato 4. Entonces, este es el conjunto D, que tiene 80 elementos. Vamos entonces, de acuerdo a los conjuntos definidos y a la información registrada en la tabla, vamos a hallar el número del complemento de la unión de los conjuntos D, E y F intersectado con el complemento de la unión de los elementos A y B. Entonces, tenemos que los elementos D, E y F, ¿cierto?, están definidos de la siguiente manera. D son las familias pertenecientes al estrato 4, es decir, son estas familias, vamos a señalarlas. E son las familias pertenecientes al estrato 3, que son estas familias. F son las familias pertenecientes al estrato 2. De esta manera ya hemos definido la suma, o mejor, la unión de los conjuntos D, E y F, pero necesitamos hallar su complemento.
El complemento se define como los elementos que le hacen falta a esta unión para que sean igual al universo. En este caso, el conjunto universo corresponde al número de personas encuestadas, que equivale a 520 personas. Para que podamos hallar el complemento o definir el complemento de esa unión, vemos que el único conjunto o los únicos elementos que hacen falta para completar el conjunto universo son las personas que pertenecen al estrato 1. Es decir, las personas que pertenecen al estrato 1 corresponden al complemento de la unión de estos tres conjuntos. Entonces ya tenemos esta primera parte resuelta. Ahora, para hacer la intersección vamos a hallar el complemento de la unión de A y B. Entonces, A está definido como las familias que tienen 2 hijos o más, es decir, estas. Estas son las familias que tienen 2 hijos o más. Vamos a señalarlo con rojo. Y B son las familias que tienen un hijo. Es decir, estas son las familias que tienen un hijo. Un hijo que equivale a 80 personas. Perdón, a 280 personas. Pero entonces, ¿cuál es el complemento de la unión de los conjuntos A y B? Es decir, ¿cuáles son los elementos que faltan ponerle a esta unión para que sean iguales a los del universo? Los elementos que faltan son estos 70. Es decir, el conjunto de las familias que no tienen hijos. Entonces, este amarillo es el complemento de estos dos conjuntos. Es decir, el complemento del conjunto A, el complemento del conjunto B es el conjunto de las familias que no tienen un hijo. Para encontrar la intersección entre este conjunto y este conjunto, en la tabla basta observar este conjunto. Entonces, ¿qué nos está indicando este conjunto? Que hay 15 familias que pertenecen al estrato 1 y 15 familias que no tienen ningún hijo. Es decir, estas 15 familias a su vez pertenecen al estrato 1 y no tienen ningún hijo. Así pues, hemos encontrado la intersección de los complementos de cada una de las uniones que nos han puesto en el ejercicio.